Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Juan Salvador. A ver, Linda, ¿cuál es tu nombre? Estás con ese nombre, ¿verdad? Con de Salvador, ¿cierto? ¿O ese es el apellido? Miss, yo soy Ramírez Coya Romelia, sino que mi celular lo perdí y estoy entrando con otro, ¿cómo se llama? Con otro celular. Disculpe, Ya. Miss. Romelia es tu nombre, ¿no? Sí, Miss. Ya, muy bien, Romelia. Aler, Buenas Emanuel. tardes, señora. Buenas Buenas tardes, tardes, Emanuel. señora. Buenas tardes. Denilson. Denilson, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Laura, buenas tardes. Y por último, Buenas tardes. Buenas tardes. Melber Pérez Hoyos, ¿verdad? Sí, Miss. Buenas tardes. Muy bien, el día de hoy tengo asistencia mayoría de hombres. Muy bien, chicos. A ver, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, pero para ello recordemos lo que hemos hablado la clase pasada, ya para poder hablar del tema de hoy. ¿Quién se recuerda qué es lo que hemos conversado? Ahorita voy a ver quiénes estuvieron en la clase. A ver, ¿quién estuvo? Estuvo Laura, Denilson, Milagros, Tania y Leslie. A ver, de las cuales yo tengo la asistencia el día de hoy de Laura y de Denilson. A ver, ellos dos. ¿De qué hemos conversado la clase pasada? Laura, coméntame un poco. De los pronombres, profesora. Muy bien, de los pronombres. Denilson, ¿qué son los pronombres, dijimos? ¿Qué son los pronombres, Denilson? Son reemplazados por nombre. A ver el nombre. Es aquella palabra Simón. que se usa para reemplazar al nombre, Al mejor nombre. dicho, al sujeto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Laura, vimos tipos de pronombre. ¿Cuáles te recuerdas? No, los pronombres indefinidos, los demostrativos, Ya. ya me olvidé lo demás. Posesivo. Exacto. Cuando nosotros hablamos de pronombres, por ejemplo, los más comunes, que son los pronombres personales, ¿cuáles son, Denilson? Personales. Sí, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, ¿Cómo? él, ¿Ya? ellos. Excelente. Es cuando yo, por ejemplo, digo, María juega fútbol y lo puedo reemplazar, ¿no? Que reemplaza el nombre, entonces diría, ya no diría María. ¿Qué diría Denilson? En vez de A decir ver del María, nombre. ¿cómo? Ajá. A ¿Qué ver del diría? nombre. Ella. Ella juega mucho. Muy Ajá. bien. Ahora, Laura, pronombres posesivos, ¿cuáles son? Si yo digo, por ejemplo, pronombres posesivos, ¿cuáles son? Una oración. O sea, los nombres posesivos como decir, o sea, como te digo, o sea, algo que es mío, O sea, Algo que nos pertenece. Pero, por ejemplo, yo tengo la oración, esa cartera es mía. Ahí estoy mencionando al sujeto, que es la cartera o el objeto, ¿no? ¿Cómo yo lo cambio? ¿Cómo sería mi oración con pronombre en vez del objeto, del sujeto? mi cartera. No, porque cartera es el nombre. ¿Cómo sería? Cartera ya no ya. Esa es mía, ¿cierto? Ya no mencionaría la Cartera. cartera, ¿cierto? Muy bien. Y de esa manera yo identifico mi pronombre, ¿sí? Muy bien. El día de hoy vamos a realizar un tema muy fácil también de identificarlo, de comprenderlo, bastante práctico, que cuando, por ejemplo, yo digo, Juan come mucho.
en Juan come mucho. ¿Qué está realizando Juan? Comiendo. Está comiendo. ¿Y esa acción, cómo se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? A la palabra comer, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Sujeto? No. Se le conoce ¿Pronombre? como Verbo. verbo. ¿Ya? Entonces vamos a conocer el día de hoy verbo. ¿Qué quiere decir eso? La acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, acá, ¿qué observan? En los emoticones, ¿qué están observando? ¿Mm? Está ¿Qué están observando? escribiendo. Ya, está escribiendo, el verbo escribir, ¿qué más? Leyendo. Está leyendo, ya. Durmiendo. Está durmiendo, muy bien. Cantando, Miss. Cantando también. ¿Qué más están realizando? Tocando. Comiendo. Comiendo, ¿cierto? También tocando, sonriendo, ¿cierto? Entonces, son las diferentes acciones que el sujeto o el objeto realiza. ¿Ya que nos dice acá? Que los verbos son palabras que van a expresar ¿qué cosa? Primero van a expresar acciones. ¿Qué acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas? Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? Los verbos son aquellas acciones que van a realizar las personas, animales o cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo juego, el verbo jugar. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy jugando. Por ejemplo, hablar, yo hablo, tú escuchas. El día de hoy lloverá, el perro ladra, el gato maulla, ¿cierto? Entonces son las acciones que realizamos. Y también van a indicar estados. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden presentar las personas, animales o cosas. Los estados pueden ser de ánimos, de emociones. Por ejemplo, el ser y estar. Yo digo, ¿no? María estuvo con sus amigos. Ahí, si digo que María estuvo con sus amigos, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí, chicos? Estuvo. Estuvo, que deriva del verbo. ¿De cuál verbo será? ¿Ser o estar? Estar. ¿De qué verbo deriva? Del verbo estar, ¿ya? Entonces, para esos dos. Entonces, cuando se les pregunte qué es el verbo, es aquella palabra que expresa acciones y estados, ¿ya? Las acciones que realiza pueden ser las personas, animales o cosas, que mejor dicho, que es las acciones que realiza el sujeto, y los estados que presentan el sujeto también, del ser o estar, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, los verbos ser y estar van a expresar estados. Por ejemplo, ser, el de... A ver, levantaron la mano, me parece. Emilia. Miss, buenas tardes, me acabo de conectar. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Ya, no hay problema, Emilia. Ahora lo vuelvo a explicar, ¿ya? Yo normalmente doy, chicos, 5 minutos de tolerancia o a veces hasta 10. Sí, en ese transcurso tienen para conectarse, ¿ya, chicos? Sí, Miss, disculpe, solo que estaba en el trabajo. No te preocupes, Linda. Ya, ahorita lo repito. Ya, a ver, apaguen sus audios, por favor. A ver, decía que los verbos van a ser aquellas palabras que van a expresar las acciones y los estados del sujeto. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones, por ejemplo, el de hablar, escuchar, el de ladrar, el de maullar o el de llover. Yo puedo decir el perro ladra, pero no necesariamente lo voy a usar tal y como es el verbo. El verbo es ladrar.
Yo no vaya a elaborar, no, la profesora dijo que ladrar es un verbo, entonces armo mi oración y digo, el perro ladrar al ser humano. ¿Tendrá sentido mi oración? Miss, No, Miss. ¿Cómo debería ser mi oración? El perro ladra. El perro ladra al ser humano. Entonces tengo que hacer cambios, ¿ya? Sus palabras derivadas. No quiere decir que si el verbo es hablar, o por ejemplo, el verbo cantar, yo en todas mis oraciones voy a hacer cantar, cantar. No, canta, cantamos, si es en plural, él cantó, ¿cierto? Cantaremos. Entonces, exacto, nosotros cantaremos, varía el verbo, ¿ya? Tiene variación de género y de número, ¿ya? Y presente estados, que son los estados ser y estar. Y eso es lo que estábamos, ¿no? En los verbos ser y estar van a expresar, como su nombre dice, estados. ¿Estados de qué? La realización, ¿no? De algo. Por ejemplo, el de ser bombero. Ser bombero, el verbo es ser. Estar cansado, me encuentro cansado. Está triste, aquel niño está triste, puedo decir. Ese, o yo puedo decir soy feliz, soy es del verbo ser, ¿ya? Deriva de la palabra del verbo ser. El coche era amarillo y estaba roto. Esa palabra era, ¿de qué verbo deriva? ¿De ser o de estar? Chicos, el coche era amarillo. ¿Era de qué verbo deriva? ¿De qué era? ¿De ser o de estar? ¿Del verbo ser o del verbo estar? ¿De cuál de los dos deriva? Ser. Del ser, porque está indicando cómo es, ¿cierto? El color. De ser. Exacto. Y estaba roto. Estaba, ¿de qué verbo deriva? Estar. De estar, ¿cierto? ¿Cómo estuvo? ¿Ya? Entonces, se nota ahí claramente que no siempre voy a hacer uso del verbo en su forma principal, ¿ya? Va a sufrir variaciones, a eso es lo que me refiero, ¿ya? Tiene que tener sentido. Ahora, el resto de los verbos van a expresar acciones, ¿ya? Por ejemplo, nosotros leemos, ella salta, el día de hoy llueve, el león ruge, la paloma vuela y el barco navega, ¿cierto? Son las acciones, lo que yo estoy realizando. Las de acá son estados, cómo se encuentra quizás un objeto, qué es una persona, qué se dedica, ¿cierto? Muy bien. Para nosotros nombrar a un verbo, lo que debemos de hacer con el infinitivo, ya debemos variar o mejor agregarle el infinitivo, que consiste en nombrar al verbo con la terminación ar, ir. ¿Cómo yo formo el verbo o cómo conformo o elaboro el verbo? Es, por ejemplo, de camina, le agrego lar y es caminar. De él baila, yo le agrego ar y es bailar, ¿cierto? De pensar, pensar. De él estudia, yo digo estudiar. Es el verbo. Le agregamos el infinitivo. Ar, ir, ¿cierto? El bebe es beber, del verbo beber. Come, comer, del verbo comer. Lee, del verbo leer. Tiene, del verbo tener, ¿cierto? Y de él vive, por ejemplo, en una casa, vive deriva del verbo vivir, porque le agregué la ir. De él ríe, del verbo reír. Del parte, partir. Y del escribe, de escribir. Entonces, de esa manera, yo voy a saber cuál es su verbo, ¿ya? Pero ¿qué le debo de agregar? El ar, ir, ¿cierto? Esos son los que yo debo de agregarles. ¿Ya? También vamos a tener aquellos verbos, según sus terminaciones anteriores, los verbos se pueden clasificar en 3 conjugaciones. Primera conjugación es cuando el verbo cuyo infinitivo acaba en ar, que es el verbo saltar. Verbos cuyos infinitivos acaban en er, que es el verbo comer.
Y tercera conjugación, cuando su infinitivo termina en ir, que es el verbo reír. Entonces tiene 3 conjugaciones. Primera conjugación cuando los verbos acaban en ar, segunda conjugación cuando terminan en er y tercera cuando terminan en ir. Entonces cuando yo les pregunte cuáles son o cuántas conjugaciones hay del verbo, ustedes me dirán 3. ¿Cuáles son? La primera cuando termina en ar, la segunda cuando termina en er y la tercera cuando termina en ir. ¿Ya? Muy bien. Asimismo, vamos a tener verbos los cuales van a estar formados por una raíz y una desinencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué querrá decir desinencia, chicos? ¿Qué será desinencia? A ver, ¿qué nos dice acá? Que los verbos están formados por una raíz y una desinencia. ¿A qué nos referimos cuando decimos desinencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos desinencia, chicos? Es la parte del verbo que es modificada por el tiempo verbal. Ya, cuando nosotros agregamos un morfema al final, ¿no? Que son las conjugaciones ar, er, ir. A eso se le conoce como desinencia, ¿ya? Lo que agregamos al final para cambiar el significado, ¿ya? Dice, para obtener la raíz debemos nombrar el infinitivo del verbo y suprimir las terminaciones ar, er, ir. Y de esa manera yo voy a obtener la raíz, ¿cierto? La raíz de la palabra. Por ejemplo, del verbo cantaba, su infinitivo, ¿cuál es? ¿Cuál es su infinitivo? Cantar. Y cuando, ¿qué nos dice? ¿Yo cómo voy a obtener la raíz de ese verbo? Quitándole o suprimiéndole la terminación o las conjugaciones, ¿cierto? Le suprimo el ar. ¿Cuál sería la raíz? ¿Cuál sería la raíz? Canta. Cant sería la raíz, ¿cierto? Muy bien. De vendieron, ¿cuál es su infinitivo? Vender. 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 Y la raíz sería Ven. ¿cierto? ¿Cómo yo estoy obteniendo eso? Quitándole la terminación er. De partiremos, su infinitivo es Partir. partir. ¿Y su raíz sería? Part. A ver, practiquemos acá. De caminar, ¿cuál es su infinitivo? De camina. Caminar. De camina. Caminar. ¿Cuál es su raíz? Camina. Camino sería, ¿cierto? Camino. ¿Ya? De baila o bailo. ¿Cuál es su Bailar. infinitivo? Bailar. ¿Y cuál es su raíz? Baila. Bail. Bail sería su raíz. De él estudia. ¿Cuál es su infinitivo? Estudiar. ¿Y cuál es su raíz? Él estudia. Estudi, ¿cierto? Ese sería su raíz. Y de esa manera yo obtengo la raíz y puedo definir cuál es el verbo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo obtengo su desinencia? Debemos suprimir la raíz del verbo y lo que nos queda es la desinencia, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Son los morfemas que nosotros le agregamos al final de la palabra o al costado de la raíz para poder cambiar quizás su significado. ¿Ya? Por ejemplo, de cantaba, su infinitivo sabemos que es cantar y su raíz es cant. Pero ¿cuál es su desinencia? ¿Cuál es su desinencia, chicos? Aba. Aba, ahí está claro, ¿verdad? Si yo les doy la palabra caminaba, ¿cuál es su infinitivo? Aba. No, su infinitivo. Caminar. Caminar. ¿Y cuál sería su raíz? Camino. Camin.
No. Camin o camina, ¿cierto? ¿Y su desinencia? Eh, El verbo es caminaba. no. ¿Cuál sería su desinencia? Igual que cantaba, chicos. Sería aba, ¿ya? Esa sería su desinencia. De vendieron, su infinitivo, ¿cuál es? Nos dice. Vender. Vender. Su raíz. Ven. Vend. Y su desinencia. Hiero. 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 Dieron, ¿cierto? De partiremos, su infinitivo, ¿cuál es? Partir. Partir. Su raíz es Par. part. Y su desinencia es Iremos. 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 Está sumamente fácil, ¿o no, chicos? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo, primero, ¿cómo obtengo la raíz? Suprimiendo la desinencia. Luego, voy a obtener la desinencia suprimiendo la raíz. Es lo contrario, ¿cierto? Asimismo, un verbo puede adoptar distintas formas según la circunstancia. ¿Qué quiere decir ello? Como les decía, ¿no? Al inicio, yo no voy a usar para una misma situación una misma palabra del verbo. Por ejemplo, cantar, yo no puedo hablar ni en presente, ni en futuro, ni en pasado, solamente con el verbo cantar. Yo no puedo decir ella cantar con sus amigos, ella cantar más adelante, ¿cierto? Tiene que haber algunas conjugaciones, ¿ya? Van a tener distintos tipos o conjugaciones que van a tener a través del tiempo. Por ejemplo, cantar es cuando yo me refiero ¿a qué? ¿A qué tiempo? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente, ¿ya? Ese es general, ¿cierto? Yo digo canto. ¿A qué tiempo me refiero? Pasado. Antes. Oh, pasado. Pasado, yo digo, yo canto cumbia, por ejemplo. Yo canto. Presente. Presente. Ahora, si yo digo, ellos fueron cantando de paseo. Es pasado. Pasado. Y cuando yo digo, nosotros cantamos entre amigos. Presente. Presente. Y cuando digo, ella cantará. Futuro. Futuro. Entonces, no se usa un mismo tipo, ¿cierto? Se usa con sus conjugaciones de acuerdo al tiempo al cual yo me refiero, ¿ya? Dice que las diferentes formas que puede presentar un verbo se les denomina, ¿qué cosa? Formas verbales. Entonces, las palabras cantar, canto, cantando, cantamos, cantará, son las formas verbales del verbo cantar, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? ¿Este va a ser claro o no? ¿Está fácil o difícil, chicos? Está fácil. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. A ver, siguiente. Dice, las distintas formas verbales que hemos visto de diferentes tipos de verbos, no solamente de cantar, de la mayoría de verbos, van a variar según el tiempo, van a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con las diferentes desinencias. Ya sabemos que una desinencia es el morfema que se agrega al final de la raíz, ¿ya? De estudiar, su raíz es estudi. Pero si yo quiero decir, nosotros estudiamos, ¿qué le agrego a la palabra estudi? ¿Cómo, Miss? Si yo quiero decir que nosotros estamos estudiando en la actualidad, ¿qué le agrego al verbo estudiar? Amos, le agrego amos, ¿cierto? Ahora, si yo digo ella en tiempo pasado, Estudiaba. le agrego Agua. y cuando yo digo de presente, yo estudio, ¿cierto? Le agrego la o. Y cuando quiero hablar en futuro, Yo estudiaré.
Estudiaré. O ella estudiará, ¿cierto? Entonces le agrego el hará, ¿cierto? Entonces de esa manera se van a formar las formas verbales. Es lo mismo, por ejemplo, con el verbo caminar. Si yo quiero hablar en presente, pero en plural, ¿cuál será? De caminar. Caminamos. Caminamos. En pasado, Caminaba. caminaba. En presente, pero de singular, Camino. camino, exacto. Y cuando yo quiero hablar en futuro, Caminará. caminará. Entonces, de esa manera, yo veo las formas verbales. ¿Ya? Nos dice que las formas verbales pueden ser simples o compuestas. ¿Qué quiere decir eso? Si sitúan la acción en el tiempo, van a tener número. ¿Qué quiere decir con el número? Cuando nosotros hablamos en singular o en plural. ¿Y qué dice cuando sitúan la acción en el tiempo? Lo que les decía al inicio, ¿no? De que la oración o el verbo que yo vaya a usar debe de estar de acuerdo al tiempo al cual yo me estoy refiriendo. Si yo estoy hablando en tiempo pasado, mi verbo va a ser diferente, ¿cierto? Va a ser en pasado, presente y futuro, tanto en singular como en plural, ¿ya? Informan sobre la persona que realiza la acción y van a mostrar la actitud del hablante ante la actitud expresada por el verbo. Esta actitud se va a reflejar en el modo, cómo es que se está realizando, ¿ya? Los tiempos, como les decía, que pueden presentar una forma verbal son presente, pretérito, que es el pasado, y futuro y el condicional, ¿ya? Esos son los tiempos del verbo, son 4, lo pueden tomar captura si desean. ¿Ya, chicos? Muy bien. En el presente, la acción va a coincidir con el momento en el que se está hablando, lo que actualmente está sucediendo. Ya, por ejemplo, yo estudio, tú estudias, nosotros estudiamos. ¿Ya? Varía nada más el número, que si yo hablo en singular de una sola persona, diré estudio o estudia, ¿cierto? Dependiendo del género también. Ahora, si yo hablo de varias personas, nosotros estudiamos. Ellos estudian. O ellos estudian, ¿ya? Ahora, el pretérito que se refiere al pasado es cuando nos referimos, por ejemplo, al ella estudiaba o yo estudié, ¿cierto? Varía también de acuerdo al género, ¿ya? A un momento ya pasado, eso es lo que corresponde. Pretérito, no se vayan a confundir, ¿ah? Cuando ustedes les dicen, ¿qué significa el tiempo pretérito? Ustedes rápidamente lo relacionan con el tiempo pasado, es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Y el tiempo futuro es lo que vamos a realizar que todavía no ha llegado. ¿Ya? Ese es el tiempo futuro. Y la condicional tiene que cumplirse unas condiciones para llevarse a cabo la acción. ¿Qué quiere decir? Yo podría decir, yo estudiaría siempre y cuando tendría dinero. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy condicionando al verbo estudiar, ¿cierto? O yo podría decir, yo estudiaría siempre y cuando tuviese un celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy condicionando mi acción que deseo realizar. Entonces, ¿cuántos tiempos hay en el verbo, chicos? ¿Cuántos tiempos hay? 4. 4 tiempos. ¿Cuáles son? Presente, pretérito o pasado, futuro y condicional. Y condicional. Muy bien, condicional. Muy bien. Hasta aquí me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Las formas verbales pueden presentarse dos tipos también, que es el número, lo que les decía, ¿no? Tanto en singular como en plural. Por cultura sabemos que cuando hablamos de singular es cuando nos referimos a una sola persona o una sola acción. Y plural cuando hablamos de varios, ¿cierto? Por ejemplo,
Singular pueden ser los verbos leo, estudia, escribe. Estoy hablando de una sola persona. Por ejemplo, yo digo, ella estudia, él estudia, ella escribe, él escribe, yo leo, él lee, ¿cierto? O ella lee, ¿ya? Entonces, eso es cuando yo solamente estoy hablando de una sola persona. Es cuando la acción se realiza una sola persona, lo que les decía, ¿no? Y plural cuando la acción va a ser realizada por varias personas. Por ejemplo, nosotros leemos, ellos estudian, ellos escriben, nosotros escribimos, nosotros estudiamos. ¿Varía o no de acuerdo al número el verbo? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Va a variar, no se va a mantener de forma general, que es normalmente, siempre se debe de adecuar de acuerdo al tiempo, al número y al género, ¿ya? De acuerdo a cómo esté mi oración. ¿Ya, chicos? Ya, Miss. Ahora, la persona de los verbos nos va a indicar quién o quiénes realizan la acción. La persona del verbo puede ser primera, segunda o tercera persona. Lo que yo estaba haciendo, ¿no? Está haciendo el de él, ella, yo, tú, ellos, nosotros, ¿cierto? Y que es del singular. Y primera, segunda o tercera persona del plural, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera persona del singular van a hacer referencia a una sola persona. ¿Y cuáles son? Cuando nosotros hablamos en primera persona, hacemos uso de el yo, pronombre yo. Yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado. En segunda persona, cuando me quiero referir a otra persona, en otras palabras, digo, tú lees, tú escribirás, tú estudiaste, tú has aprobado. ¿Ya? Y cuando nos queremos referir o cuando hablamos en tercera persona del singular, recuerden, este es del singular, ¿ah? Hacemos uso del pronombre él, ella. Él lee, ella lee, él escribirá, ella escribirá, él estudió, ella estudió, él ha estudiado, ella ha estudiado. ¿Sí? ¿Varía o no el significado, chicos? Del tiempo, ¿ah? Del tiempo y de la persona. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos, le pueden tomar captura a esta partecita que es sumamente importante, ¿ah? Ya sabemos cuál es primera persona, hacemos uso del yo, segunda persona, hacemos uso del tú, y en tercera persona hacemos uso de él, ella, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos hablar en plural, cuando nosotros nos referimos a plural, vamos a hablar también en primera, en segunda y en tercera. ¿Qué hacemos uso cuando hablamos en primera persona en plural? Hacemos uso de la palabra nosotros o nosotras. Por ejemplo, nosotros leemos, nosotras leemos, nosotros escribiremos, nosotros estudiaremos o nosotros hemos aprobado. Todo estoy hablando en plural, ¿ya? Varía. En segunda persona, ¿cuál hago uso? El vosotros, que se refiere a ustedes, ¿ya? Vosotros leéis, vosotros leen, vosotros escribiréis, no, vosotros escribirán, o ustedes escribirán, ustedes, vosotros habéis, ustedes han aprobado, ¿ya? De esa manera va a variar en segunda persona. Y en tercera persona hago uso de las palabras ellos, ellas, ¿ya? Ellos leen, ellos escribirán, ellos estudian o ellos han estudiado. Varía, ¿ya? Muy bien, entonces ya sé cuáles usar y cuáles no cuando yo quiero referirme en primera, en segunda y en tercera persona. Ya esto quiero que quede bastante claro, ¿ya, chicos? Acá tenemos este mejor cuadro. Esto sí le pueden tomar captura. Está mucha más resumida y mucha más clara. ¿Ya? Sí, Miss. ¿Le tomaron captura? Sí, Miss. Muy bien. No, yo no toma Miss, no aparece nada en mi pantalla. ¿Cómo?
Aparece mi pantalla. Debe ser tu red, Linda. Sal y vuelve a ingresar para que pueda mejorar. Quizás estás ubicado con muy baja señal. Ya, muy bien. Si tienen esos problemas, la mayoría me lo avisa, por favor. Si no, es individualmente. ¿Ya? Los verbos debemos ver cuanto a su conjugación. Ya hemos visto su raíz, sus formas verbales, su tiempo y tipo de persona, ¿cierto? Ahora, las formas verbales impersonales, va a haber también, o no personales, son formas que no van a expresar la persona que realiza la acción, ¿ya? Las formas verbales no personales son el infinitivo, el participio y el gerundio. Ya, a ver quién se ha conectado. Laura. Ya, a ver, ¿cuáles son del infinitivo cuando le agregamos el ar, er, ir, ¿cierto? Eso lo dijimos al inicio. Del participio es ado, ido, ya, con tilde y sin tilde. He estudiado, he comido y he vivido. Y el gerundio, ando, yendo, ¿cierto? Son ambos, estudiando, comiendo, viviendo. Ya son impersonales, no indican la persona, quien realiza la acción. También va a haber simples y compuestas. Las simples son aquellas formas verbales formadas por una sola palabra. Ya, las simples es ella. Y las compuestas es lo contrario, ¿no? Cuando van a estar formadas por dos palabras, ¿ya? Una forma del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿ya? Por ejemplo, en las simples tenemos fuimos, pinto, cantaría, ¿cierto? Y en las compuestas tenemos he jugado, que son dos palabras, he y jugado, había dormido, había y dormido, había del verbo haber, ¿ya? Que nos dice, ¿cómo yo formo las formas compuestas del verbo? Es agregándole una forma del verbo haber y el participio de otro, ¿cierto? Habré aprobado también, ¿ya? Y el modo es cuando hablamos, cuando el verbo va a indicar la actitud que está presentando el hablante ante la acción expresada por el verbo. Son tres, el indicativo, subjuntivo y el imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo, va a ser aquella acción que se va a presentar como reales, como lo que está realizándose con veracidad. Ya yo digo, los niños aprendieron mucho, los adolescentes jugaron mucho, es algo que está sucediendo realmente, ¿cierto? O digo, el avión volaba muy bajo. Y modo subjuntivo son aquellos que van a expresar los deseos y órdenes negativas, ¿ya? Los deseos o órdenes negativas que estén sucediendo. Por ejemplo, ojalá acaben las guerras. ¿Cuál es la forma negativa? Las guerras. Y yo estoy deseando que acaben ellos, ¿cierto? O cuando yo digo, hey, niño, no faltes el respeto. Es el modo subjuntivo, aquello que expresa una orden negativa. Y el modo imperativo es aquella que va a expresar órdenes afirmativas, ¿ya? O sea, mejor dicho, se puede decir aquellas órdenes que sí se puedan realizar en la vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, hey, estudia. O les digo, no, hey, hijo, estudia. O yo les podría decir, ya, pueden ir, pero vayan en silencio. Es algo, se podría decir o se podría entender educado, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? Hasta aquí. ¿Me dejé entender, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Acá son lo que hemos visto el día de hoy son los diferentes. Primero hemos visto qué es un verbo, cómo es que se forma, cuáles son sus conjugaciones, cómo es que varía tanto en tiempo, en modo, en género y en número, ¿cierto? Hemos visto cuáles yo debo de usar o qué tipo de pronombres debo de usar para yo referirme en primera, en segunda, en tercera persona, tanto en singular como en plural. ¿Ya? Muy bien. A ver, Emilia. Dígame, Miss. A ver, Emilia, a ver, ¿me puedes decir qué es lo que, de todo lo que hemos visto, qué es lo que has entendido?
Un ratito, Miss. No está, pero Para obtener la desinencia, Miss, sobre ese tema, ¿Cómo yo obtengo la desinencia? ¿Cómo yo obtengo la raíz? ¿Mm? Poniendo el ¿Dijimos? infinitivo, la raíz, la desinencia. Ya. Dijimos que hay. ¿Qué dijimos, chicos? ¿Mm? ¿Cuáles son los 3 infinitivos que hemos visto? O mejor dicho, ¿cuáles son las 3 conjugaciones? Ar, ir. Exacto. Are, ir. Y para yo obtener la raíz de una palabra, ¿qué es lo que quito? ¿Mm? Ar, Quito las conjugaciones. ciones. Quito las conjugaciones para yo saber la raíz, ¿ya? Y para yo obtener la desinencia, ¿qué es lo que quito? ¿O qué es lo que yo tengo que identificar primero para yo saber cuál es la desinencia? ¿Mm? La raíz, pues chicos, lo contrario nada más, ¿cierto? Muy bien, a ver, para poner en práctica lo que acabamos de ver. Vamos a completar con los verbos según sea el caso, según lo que necesitamos, ¿ya? A ver, para ello solamente 3 minutos, 3 minutos, disculpen. 3 minutos para que ustedes lo intenten desarrollar y luego lo desarrollamos con mi persona. A ver, a practicar, chicos. Lo pueden hacer tomando captura, jalan sus flechitas ahí con el celular o si desean lo pueden copiar. No hay ningún problema. Como ustedes mejor se les acomode. ¿Ya? 5 minutitos nada más. De ahí llamo intercalado, quien sea. ¿Ah? Mis, pero yo ni siquiera te he escuchado, no se te escuchaba bien. A ver, ¿nadie me ha escuchado, chicos? ¿Mm? Ahí vamos a ordenar las palabras, cada quien donde se Sí, se corresponde. escucha. Sí, los verbos. Vamos a organizar a los verbos. ¿Con cuál irá? No van a ir en cualquiera. Recuerden la teoría que acabamos de ver. ¿Es lo que está en mi cuaderno o...? Les vuelvo a repetir. Les he dicho, lo pueden hacer tomando captura desde el celular. Si están ustedes, jalan una flecha. Yo intercalado voy a llamar, por ejemplo, llamo a Juan. Ya le digo, Juan, en la pelota, ¿con cuál de los verbos que está en la parte superior me has ordenado? Entonces él me dirá, profesora con escucha, profesora con el llega o profesora con nada. Ya, entonces me vas a indicar. Yo te voy a llamar aleatoriamente.
Ok. Ya está, ¿verdad? Ya, Miss. Ya, a ver, Juan. La primera, la pelota. ¿Con cuál podrías completar? Patea la pelota. Con patea. Es el único, ¿verdad? Sí. Muy bien. Emilia. Sí, mi. En la playa. Nada en la playa. Nada en la playa. ¿Cierto? ¿Solamente con eso podría completar esa oración? No, puede ser también llega a Cama. la playa. ¿Qué es la Llega, cobija? no, ¿Llega no, en la sí, playa? solamente sería con nada, mis, porque Nada. llega sería ¿Cierto? solo llega en la playa. No. Exacto. Emanuel. Yo La cama. La cama. ¿Con cuál? ordenaba la cama. Ordena. El verbo ordenar, ¿cierto? Muy bien. Melber. La señora profesora. Melber. Miss, Canciones. ¿Con cuál, con qué verbo ordeno? escuchar canciones. Escucha canciones, ¿cierto? Está en singular. Muy bien. Denilson. Lee cuentos. Lee cuentos con Cuentos. lees, ¿cierto? Lee. Excelente. Laura. Sí, mis. Laura, al cine. ¿Con cuál completo? Llega. Llega al cine, ¿cierto? Cine. Y es muy fácil, ¿o no, chicos, identificar el verbo? Sí, mis. Sí, ¿no? Sí. Bastante claro, bastante sencillo. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? No, mis, no hay ningún consulta.
Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Espero sinceramente les haya gustado la clase del día de hoy. Hay que ir practicando, ver si es que no hemos